Hoy vamos a comenzar con esta nueva serie de sermones. En esta iglesia acostumbramos a normalmente escoger un libro y buscar de predicarlo completo y de forma progresiva, sin que se escape ningún detalle o al menos algún versículo. Sé que detalles sí se pueden escapar por el tiempo, pero se busca de forma intencional predicar todo el consejo de Dios. Así que ahora su Biblia en la epístola de Judas, de versículo 1 a versículo 4, vamos a estar en esta pequeña epístola. Pero antes de comenzar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes conocen de historia? No sé si ustedes son de esos que les gusta la historia, ¿no? Que cuando estaban en el colegio o en el liceo, cuando tocaba historia contemporánea o historia de Venezuela, ustedes se alegraban. Decían, wow, vamos a escuchar historias importantes. Si este es uno de ellos, creo que posiblemente, digo posiblemente porque es que la historia es vasta, es mucha, es demasiada. Y yo era uno de los que me gustaba la historia contemporánea, a pesar de que no recuerdo mucho de ella. Pero la pregunta que se la hago, porque también quisiera hacer otra pregunta. La pregunta es, ¿usted conoce a los almogávares? Es una palabra extraña y difícil de decir. ¿Conoce a los almogávares? ¿Los conoce? Si no los conoce, yo le voy a dar una pequeña descripción de este grupo. Estos fueron tropas de choque, de espionaje y guerrilla presentes en todos los reinos de la península ibérica. Estos tuvieron en la larga conquista, o también conocida como reconquista, con origen en la corona de Aragón. Si usted pregunta qué es la corona de Aragón, qué es la reconquista, podría ayudarle las cruzadas, ¿recuerda? La Guerra Santa. Los cristianos, la Iglesia Católica, contra los musulmanes. En este tiempo, este grupo se dio a conocer y fue destacable porque logró la gran hazaña, fue la principal infantería que logró que la corona de Aragón, un reino de lo que hoy se conoce como España, conquistara gran parte del Mediterráneo. Y usted diría, ¿pero qué? ¿Tenían grandes equipos? No, lo impresionante era que no tenían ni siquiera caballos. Eran hombres que peleaban a pie. Era una infantería ligera. Sin embargo, eran muy temidos. Esto lograron estas grandes conquistas y victorias en los siglos XIII y XIV. Estos eran fieros guerreros, conocidos por lograr grandes e incluso en muchos casos inesperables victorias. Pero debemos también considerar que algunos todavía los recuerdan por la manera como se animaban a pelear contra el enemigo. La manera como hacían que sus enemigos se estremecieran al aproximarse a la guerra. Estos hombres, cuando iban a pelear, decían, Aur, Aur, despertá ferro, escuchá, despierta hierro. Y cuando decían estas palabras, Aur, Aur, despertá ferro, escuchá, despierta hierro, estos hombres mientras decían estas palabras, se dice que golpeaban sus lanzas contra el suelo, provocando un considerable estruendo. Y además golpeaban sus espadas contra piedras para soltar chispas. Esto, mi hermano y amigo, estas palabras hacían que este grupo de personas se uniera y fuera alentada y fuera exhortada a pelear con valor. Y estos hombres eran invencibles, eran muy fuertes, incluso ganaron guerras.
en donde el número de guerreros de ellos era inferior al del oponente. Y usted pregunta, ¿y qué son estas palabras? Bueno, estas palabras, mis queridos hermanos y amigos, son lo que se conoce como un grito de guerra. Un grito de guerra es esto, es una declaración pública, fuerte, firme, que anima y exhorta y llama a otros a que se unan a pelear. Y este, por cierto, es el título de este sermón, un grito de guerra. Usted, hermano, pero está hablando de guerra, oye, estamos en la iglesia y vas a hablar de guerra, de un grito de guerra. ¿De qué guerra estamos hablando? Si es que hablas de guerra. Hermano, en esta epístola, esta pequeña carta, podemos considerar, podemos decir que es un grito de guerra. Judas, sus primeras palabras directas a su audiencia son estas. Dice, contiendan ardientemente por la fe. Como introducción debes considerarme, hermano, que esta pequeña carta es un grito de guerra. Judas está ahí escribiendo una carta y les dice, hermanos, deben pelear. Dice, hermanos, estamos en una guerra. Judas anima a las tropas de Dios para que defiendan no cualquier cosa. Hermano, yo puedo entender que tú puedas pensar, la guerra es mala, porque la guerra deja muchas bajas, destruye familias, hombres, naciones. Pero como alguien decía, la guerra no es agradable. Sin embargo, siempre se debe presentar por causas justas. Y a lo que Judas está pidiendo acá, mi hermano, Judas no espera que la iglesia se levante como una guerrilla, agarre palos y espadas y vayan a matar a gente. No. Ojalá así fuera la guerra que Judas está hablando, porque sería sencillo. Esta guerra no es cualquier guerra. Y agrego, es la guerra más importante que en la esfera humana se pueda librar. ¿Sabes por qué? Porque esta guerra, esta invitación de Judas a pelear es por la fe. Es por la verdad, por la única verdad por la cual los hombres pueden llegar a ser salvos. Puedes entender que es una guerra de vida y de muerte. Y veremos, mi hermano, cómo esta carta nos exhorta y nos anima a unirnos a ella. Pero para dar un poco el contexto de esta carta, deberíamos aproximarnos a los versículos, ¿verdad que sí? Pero antes quisiera dar un argumento o una verdad que quisiera que pueda llevar a sus casas, en sus corazones. Y es esta, mi hermano. Hermano, debemos pelear por la fe. La única verdad. Hermanos, debemos pelear. Yo sé que quizás no quieras hacerlo, sabes que va a ser difícil, vas a tener que sufrir. Sí, pero tenemos que pelear por la fe, la única verdad, porque está siendo atacada desde adentro. Eso es lo más triste de esta guerra. No solamente es la más importante, sino también es una guerra distinta. Sin que espero en el Señor que pueda atesorar esto en su corazón y pueda ser exhortado y animado a unirse a esta batalla. Tenemos 4 versículos, los cuales están divididos en 3 partes. Versículo 1 al 2, saludos a los guardados. Versículo 3, llamado a la guerra. Y por último, versículo 4, causas de la guerra. Ahora sí vayamos al versículo 1 al 2 para hablar de los saludos a los guardados. Dice la palabra de nuestro Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor
o sean multiplicados. ¿Qué vemos estos dos versículos? Vemos la estructura común de una carta. Cuando se escribe una carta, lo natural que tú deberías hacer, yo sé que hoy día no se escriben cartas como antes, ¿no? Que hoy tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos TikTok, Messenger, Twitter, y ahí vamos, redes y más redes sociales, en las cuales cuando tú mandas un mensaje al destinatario, ni siquiera podemos decir que es necesario que te presentes, porque al salir tu mensaje también sale tu loguito, tu carita, y sale tu nombre. Pero no era así en la antigüedad. Quizás sus padres les podrían decir que antes para escribir una carta tenían que, de forma obligatoria, colocar quién escribía y a quién se dirigía esta carta o este mensaje. Es lo que Judas hace. Judas se presenta y dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Es su presentación. Parece muy sencilla, sin embargo bastante significativa. Y eso porque cuando colocaba, o se colocaba el anuncio por la página de la iglesia, el flyer tenía Judas, hermano de Jacobo. Y lo hice de forma, o se hizo de forma intencional, porque cuando hablamos de Judas, pensamos en Judas Iscariote, ¿verdad? El que traicionó a Jesús. Pero este no es Judas Iscariote. De hecho, el nombre Judas, en hebreo Judá, era un nombre muy común en el pueblo hebreo. Y él dice, yo soy Judas, hermano de Jacobo, como una referencia. Así que Jacobo tenía que ser un hombre importante, o al menos reconocido, para que la audiencia, al escuchar Judas, pero ¿qué Judas eres tú? Hay muchos Judá en Israel. Bueno, él dice, yo soy Judá, hermano de Jacobo. Ah, ya sé quién eres tú. O sea, tú eres hermano de Jacobo, también conocido como Santiago, el pastor y ministro de la iglesia de Jerusalén. Sí. Ah, ok, ya sé quién eres. Esta carta se cree que tiene un destinatario general a la iglesia, no específico. Así que era importante que al menos la audiencia, la iglesia, supiera de quién estaba hablando. Y él dice, yo soy Judas, hermano de Jacobo. Y si vamos un poquito más allá, vas a entender y vas a recordar que si Judas es hermano de Jacobo, Jacobo, que es hermanastro de Jesús, estamos hablando entonces de que hay dos hermanos de Jesús, Judá y Jacobo, que no solamente llegaron a confesar a Cristo como Señor y Salvador, sino que también fueron luego ministros y obispos de la iglesia de Dios. Judas también fue un obispo, un pastor cuidadoso, amoroso y preocupado por la iglesia de Dios. Que él dice, siervo de Jesucristo. Hermanos, este Judas que antes veía a su hermano Jesús como un hombre extraño, como algo difícil de creer. O sea, mi hermano es el Mesías, el Salvador del mundo. Dice la palabra que ellos tenían incredulidad, no creían en Jesús. Pero ahora solamente Jacobo, Santiago, sino también Judas reconoce a Jesús como su Señor. Pero no termina ahí, sino que además ahora habla de los destinatarios. Y los destinatarios son estos, los llamados, los santificados en Dios Padre y guardados ¿en quién? En Jesucristo. Hermano, cada palabra de esta carta no es colocada en vano, de hecho es muy importante. ¿Recuerdas que hablamos hace un momento de que esta carta se trata de un grito de guerra, que hay una pelea, que hay una guerra, un combate? Bueno, hermano, déjame decirte que el entorno, el lugar de esta guerra, el campo de guerra, es dentro de la iglesia. Veremos hombres caer en la iglesia, no fuera de ella. Y esto sería algo impresionante, quizás algo extraño para muchos, decir, ya va, el mundo está en guerra, en el mundo hay pleito, hay división, todo el mundo se hace daño, se matan unos a otros. Y también en la iglesia a la cual yo voy el día domingo también hay una guerra ahí adentro. Sí,
También en esta iglesia hay una guerra, pero esta guerra no es porque bueno, tú me caes mal y tú eres diferente a mí y por eso voy contra ti. No, la guerra a la cual Judas está hablando es una guerra por la verdad. Es una guerra por la verdad. Y era importante. No solamente decir los hermanos, ustedes están en guerra. Hay un combate en medio de ustedes. Y dice, estos hombres que atacan son encubiertos, no temen al Señor, son enemigos. Pero también es importante para este pastor amoroso y también realmente preocupado por la iglesia, hablar a aquellos que por la gracia del Señor sí habían sido llamados para salvación. No solamente son llamados, también son santificados. O sea, Dios, el Señor los ha apartado para sí. Y lo que Jesús decía, Él decía, el que está conmigo, el que realmente es mi discípulo, es porque el Padre me lo ha enviado. O sea, Dios lo ha apartado para mí. De forma intencional, Judas es específico. Dice, yo hablo, no a todos los miembros de la iglesia, hablo es a los llamados, a los santificados. ¿Por quién? ¿Por el pastor? No, por Dios. Hermano, solamente Dios conoce el número exacto de los redimidos y salvados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Solamente el Señor. Ni la mejor iglesia, ni los mejores ministros van a poder contabilizar de forma exacta y perfecta quiénes realmente son cristianos. A pesar que tiene de parte de Dios un llamado a velar por la santidad de la iglesia, a saber escoger y dar la credencial de hijo de Dios, de parte del reino de Dios, a aquellos que de forma externa puedan testificar y dar testimonio de una fe interna. Pero esa selección, mi hermano, no es perfecta, no es infalible. Pero en cambio la de Dios sí lo es. Y por eso es que Judas ve a Dios y le dice a los hermanos, ustedes también vean a Dios, porque es que lo que voy a hablar va a ser algún tema bastante difícil. Pero aun cuando decimos que la iglesia es un campo de guerra y hay problemas y va a haber diferencias y va a tener que uno levantarse y tomar las armas, Él da un refugio a los verdaderos hijos de Dios y le dice, hermano, tú verdadero guardado de Dios, de Cristo, en Cristo, confía, estate tranquilo. Cuando se predica o se anuncia el hecho de que no todos son hijos de Dios y que hay algunos que realmente no han conocido a Cristo, a pesar de que son incluso hasta miembros de una iglesia, puede quizás uno temer y decir, ¿seré yo uno de esos? ¿Será que yo no he conocido a Cristo? ¿Será que yo voy a traicionar a mi Señor? ¿Será que yo voy a vender a mi Salvador por unas cuantas monedas como lo hizo Judas? No, aquí está la respuesta para ti. Si tú realmente has sido llamado para la salvación, tú has sido santificado, o sea, has sido consagrado, apartado para Él. Pero también, ¿sabes qué dice acá? Eres guardado por Cristo. No es cualquiera que te está guardando, o sea, no soy yo, no, de hecho no es tu pastor el que te está guardando, no son tus predicadores, ni siquiera tu hermano está guardando a ti en el sentido de la salvación, no, es Jesucristo, el Señor y Rey, el Todopoderoso, aquel cuya sangre fue derramada por ti y por mí, dice Judas, ustedes son guardados en él. Y termina diciendo, así termina su saludo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Qué presentación tan hermosa, ¿verdad? Le dice, hermanos, su salvación es segura. Está completa. Hermanos, no teman, no tengan miedo. Y quizás los hermanos pudieran escuchar esta carta y decir, amén, amén, claro que sí, hermano, amén. Pero quizás unos más, quizás no sé, uno de esos hermanos que son más detallistas, como que todo lo pasan por un filtro de pensamiento profundo, dirían, pero eso es cierto, sí es verdad, pero ¿por qué lo dice? ¿Por qué habla de esa manera? Él saluda a los guardados, porque
La realidad es que en el entorno y contexto de los guardados, también algunos que no han sido guardados. Así que vayamos a ese versículo 3 para entender un poco esto. Versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y concluye diciendo algo realmente importante. Dice que ha sido dada una vez ¿a quiénes? A los santos. ¿Te das cuenta cómo este juego de palabras se sigue manteniendo de alguna manera? Él termina diciendo santos, o sea, habla de los apartados, consagrados por Dios para la salvación. Pero llama la atención las primeras palabras de este versículo. Y comienza con una palabra y es amados. El tema de la apostasía o de aquellos que se apartan o se alejan de el Señor es un tema que muy pocos están dispuestos a tomar y predicar incluso en los púlpitos. Incluso cuando alguien se atreve a señalar la apostasía, el hecho de que algunos se han desviado del camino, la sana doctrina de la predicación fiel del Evangelio, comienzan a acusarles como legalistas, como fariseos, como personas sin amor, intolerantes, sin misericordia, y dicen, ¿quién eres tú para juzgar? Solamente Dios juzga a los hombres. La etiqueta que se le da a aquellos que son celosos de la verdad y la defienden son estas. En cambio, date cuenta, mi hermano, cuán lejos eso está de la realidad. Porque aquí no viene Judas dando golpes a la gente y golpeando a todos. Ustedes son del diablo. No, mira lo que dice. Amados, queridos, desde el saludo, hermano, el corazón de Judas rebosa. Es una cascada de amor por la iglesia. Y lo que muchos consideran amor, no es amor. El amor real, según la escritura, no es un romanticismo de que, ay, mi vida, te quiero mucho, los saludadores, que bueno, tú eres lo mejor para mí y yo te amo tanto, pero él es infiel. Pero la golpeas, pero le mientes. No, te equivoques, mi hermano y amigo, así no es el amor real. El amor real es el amor de Dios. ¿Y sabes cómo ama a Dios? Ama, pero también, ¿sabes qué hace junto con ese amor? ¿Qué ama más a Dios? ¿Qué ama a Dios? Sería la pregunta. ¿Qué ama a Dios? Si Dios ama, ¿qué ama a Él? Ama su verdad, ama la santidad, ama su propia gloria. Y porque Dios ama su gloria, ama su santidad, ama su verdad, su palabra, es que Él condena y lleva a los hombres al mismo infierno. Porque ese romanticismo de Hollywood involucrado en la iglesia, como que es que Dios te está enamorado de ti y Él está ahí como que suplicándote, arrepiéntete, pues si no te vas al infierno. No, no, Dios no ama de esa manera. Dios ama realmente. Y porque te ama, te dice esta mañana, tú eres un pecador. Y te vas a ir al infierno, arrepiéntete, confiesa el nombre de Cristo y sé salvo. Ese es el amor de Dios, ese es el amor real, un amor que va acompañado y de la verdad y que nace de la verdad. Y ese amor es el que tú y yo estamos llamados a manifestar, a revelar para con nuestro prójimo. Es un amor que, bueno, como tú me caes muy bien y no quiero ofenderte, no te voy a decir que estás haciendo mal. No, no te voy a decir que estás ofendiendo a Dios porque es que yo no quiero romper esta relación. El amor real no negocia la verdad. No lo hace. Porque ¿sabes qué dice la palabra? El amor no hace nada indebido. O sea, el amor
no puede convivir con el pecado. El amor real no puede convivir con el pecado. De hecho, por amor les advierte del pecado y busca apartarlos del pecado. El amor real no es un amor tolerante como el mundo espera que lo sea. Judas ama a sus hermanos, ama a la iglesia y por amarla le quiere presentar la verdad, aunque sea muy dolorosa para muchos de ellos. Le dice, hermanos, ustedes son mis amados, yo los quiero, los amo. Crean en verdad que los quiero en el Señor. Y él comenta lo que estaba pasando, algo que quizás no le había comentado a nadie, pero él sentía en su corazón y él dice, tuvo una gran solicitud de escribirlos acerca de nuestra común salvación. La palabra solicitud habla de deseo, de un anhelo. Lo que muestra acá es que Judas por mucho tiempo tuvo un anhelo, un deseo de escribir a los hermanos, pero ¿de qué? Él dice, de nuestra común salvación. Qué bello, ¿no? Él dice, esta salvación es común, o sea, es igual para todos. Todos hemos sido llamados, todos hemos sido santificados por Dios Padre y guardados en Jesucristo. Todos somos pueblo de Dios. De la misma manera. Es como que la gracia cayó en gran medida o mucho más en el pastor, en mí un poquito menos. No, todos han sido salvados por el mismo Señor y Salvador. Y este tipo de salvación, de esta salvación de la gracia en Cristo Jesús, era que Judas quería hablar con ellos. Pero pasó algo. Y lo que pasa es que aunque Judas quería hablar de esto, no hallaba la manera, no hallaba la forma, había algo que le estaba impidiendo hacerlo. Y luego entendemos por qué razón no pudo mandar esta carta a las iglesias, a la iglesia. Y es que él dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis que ardientemente por la fe. Este tema que él quería tratar de la salvación, de la común salvación, no lo podía tratar. Porque el mismo Espíritu de Dios que lo iba a inspirar para escribir le impedía hacer eso. ¿Por qué? Porque había otro asunto muy importante que tratar en la iglesia. No sabemos si fue que le llegaron mensajeros, hermanos venían comentando la situación de la iglesia, o fue él mismo que estaba viendo la tendencia o las necesidades de la iglesia en su tiempo, en su momento. Sin embargo, él señala y dice, tengo que hablar de esto. Y cuando Judas dice esto, mis hermanos, está diciendo literalmente, hermanos, yo quería, yo deseaba, pero no es lo que yo deseo o quiero, es lo que es necesario. Y lo necesario en este tiempo es decirle a ustedes que deben pelear. Deben pelear. Judas se levanta en su tiempo y se levanta como uno que alzando la bandera en lo más alto les dice, vamos a pelear. Les dice, únanse. Es como un grito de que hablamos hace un momento, es aur, aur, despertar ferro, escucha, escucha, despierta hierro. Judas le dice a los hermanos, santificados, guardados en el Señor, ustedes deben pelear. Deben pelear. Y esta pelea no es cualquier guerra. De hecho, la forma como se libra y la forma como se pelea no es como cualquier otra. Y la expresión que usa acá es contender, es pelear, pero usa la palabra ardientemente. Y en las palabras originales se trae alusión a una palabra que es patio, que es coliseo. Y esa palabra usada en los tiempos de Judas le traía a la memoria a la audiencia la arena en los cuales los gladiadores peleaban a muerte. Cuando esos hombres iban a pelear a la arena, uno solo era el que salía de ella. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se jugaba la vida en esa pelea. Judas está diciendo,
que esta guerra, mi hermano, es una guerra de vida y de muerte. Hermano, es una guerra real. Es una verdadera guerra. Y date cuenta que esta guerra se libra dentro de la iglesia. Pero dice por qué van a pelear de forma tan entregada y completa, incluso dispuestos a entregar sus propias vidas. Dice, ustedes deben pelear de esta manera, pero por la fe que ha sido dada una vez a los santos. La palabra fe que aquí usa Judas no es la que usamos normalmente para decir como que yo tengo fe. De hecho, el eslogan que están usando mucho ahorita en Venezuela, mano, yo tengo fe. No sé si han escuchado eso, ¿no? Mano, yo tengo fe. Este eslogan que están usando hoy día la vino tinto, los aficionados a la vino tinto, y yo espero que usted sea uno de ellos. No, mentira, sí. Si no le gusta el fútbol, le entiendo que no es la vino tinto, ¿no? Pero dicen, mano, tengo fe. ¿La fe en qué? En que Venezuela por fin va a lograr ir al mundial. No, esta fe no es de ese tipo. Esta fe es una fe de un credo, de un conjunto de verdades. Cuando aquí Judas está diciendo, peleen por la fe, dicen otras palabras, peleen por la verdad. Y esta verdad, este credo, no es uno de muchos, no, es el único. Es el único, es la única verdad. Pero ojo con lo que dice luego. Es dada a quienes, a los santos. ¿Quiénes son los santificados según Judas? Ellos. Hermano, está diciendo, ustedes deben defender la única verdad, no hay otra. Y esto es muy interesante porque hoy día se manifiesta mucho en la iglesia el hecho de la nueva profecía, ¿no? No, Dios me reveló, Dios me dijo, y tenemos hoy día profetas todavía en la iglesia. Pero aquí la palabra es clara. Tienen que defender una fe que ya ha sido constituida, ya está completa, que ha sido dada una sola vez. No es una verdad que se va entregando en partes, en segmentos. Y todavía Dios está mandando partes de ella en el siglo XXI. No, ella ya ha sido dada una sola vez y una única verdad. Pero a quienes ha sido entregada, a los santos. Y si ellos son los santos, y tú eres un santo de Dios, un santificado de Dios, quiere decir que esta verdad ha sido entregada a quién? A ti y a mí. La verdad ha sido entregada a quién? A la iglesia. A la iglesia. Ahora puedes entender el cargo de responsabilidad y de peso de lo que Judas está hablando, mi hermano. ¿Sabes qué dice Primera de Timoteo 3:15? Dice esto. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Estas son palabras que Pablo le da a Timoteo. Le estaba explicando por qué razón es esta carta, cuál es el fin, el propósito. Es para que tú andes como es correcto en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Lo que está diciendo Pablo acerca de la iglesia es la iglesia de Dios. Palabra que es santificado, apartado, consagrado para Dios, le pertenece a Dios. Pero luego dice estas palabras, que es la iglesia del Dios viviente. Y luego dice, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. ¿Pero por qué? Porque a ellas le ha sido entregada. Si alguien debe defender la verdad y debe pelear por la verdad, eres tú y soy yo. Si es que somos santificados y apartados por Dios. Si tú eres iglesia, si yo soy iglesia, Dios nos llama a defender lo que se nos ha sido entregado. Por eso la palabra que él usa acá se me ha sido necesario. Es una palabra que también Pablo usa en una epístola y lo dice como que si fuera un peso que se le coloca encima, que es tan pesado que no puede respirar. ¿Sabes por qué?
Porque este mandato, porque este llamado, ese clamor de guerra era vital, era de gran importancia. Porque la verdad estaba siendo atacada y ellos al parecer no estaban haciendo nada. Pero mi hermano, así como fue de peso para Judas, también debería ser de peso para la iglesia, para ti y para mí. Recuerda, la iglesia. Aquí no dice la fe dada a los pastores, a los predicadores. Decimos, no, pero es que él es el que predica, pues. Si un hermano dice algo que es apartado de la doctrina, es el que él tiene que bajarse del púlpito y decirle, hermano, eso es mentira, eso es una herejía. No, tú ahí donde estás sentado, estás llamado de parte de Dios a defender la verdad. Los pastores proclaman, enseñan la verdad desde el púlpito para capacitarte a ti, para que ahora tú tengas las herramientas para ir y defender la verdad que aquí es proclamada. Así es como funciona la iglesia. A veces decimos, pastor, pero es que yo no sé cómo usted tiene la palabra, no sé, usted tiene como la unción del Espíritu y usted habla y todo el mundo hace algo. No es así. Recuerda, común salvación. Lo que yo tengo, usted también lo tiene. Salvación, santificación, apartado, consagrado, guardado por Cristo, santo. Y aquí a los santos se le encarga y se le da la verdad, la fe. Se les entrega a ellos. Y a ellos les dice, les exhorto, les demando en el Señor, peleen por la verdad. Pero ¿por qué hay que pelear? ¿Y cuál es el sitio para pelear? Si recordamos un poco las guerras que este mundo ha vivido, sabemos que hay un punto céntrico en el cual se lleva el combate. Si recordamos las guerras un poquito más antiguas, usted sabrá que estos ejércitos iban marchando poco a poco, iban marchando poco a poco, poco a poco, y se ponían de acuerdo en un campo, en un lugar llano, un lugar muy espacioso, y se acomodaban en el sitio y lugar donde ellos habían determinado que se iba a librar la guerra. Y hasta el punto de que ya cada uno estaba acomodado, luego se daba ¿qué? El anuncio. Quizás una tropa atacaba primero que la otra, pero ¿qué pasaba? Había un punto, un lugar para pelear. ¿Cuál es el lugar para pelear, para defender la verdad? Pues vayamos al versículo 4. Veamos las causas de la guerra. Luego de haber recibido el llamado a la guerra, ¿cuáles son sus causas? ¿Dónde es esta guerra? Versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imagina? Aquí Judas gritando, Aur, Aur, despertad perro, únanse a pelear. Y los hermanos quizás diciendo, amén, mi hermano, vayamos. ¿Dónde están las armas? Agarraron las armas y vayamos al mundo, vayamos a esos impíos, esos pecadores y vayamos a defender la verdad. Y Judas le dice, no, no. No es acá como que vayan al mundo a defender la verdad. Le dice, no, es que no hace falta ni siquiera que tomen un caballo o que caminen mucho. Porque Judas señala la iglesia como el campo de batalla. Le dice, porque algunos hombres han entrado. ¿Pero dónde han entrado estos hombres? A la iglesia. ¿Y cómo entraron esos hombres? Pues si son enemigos de la verdad. ¿Cómo sucede eso? Lo explica. Encubiertamente. Son hombres que dice luego, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios.
y son hombres que están en medio de nosotros. ¿Cómo están en medio de nosotros? Porque tienen una cubierta, tienen una imagen, unas ropas de piedad, de cristiano, de hijo de Dios. Y cuando hablamos de la apostasía, mi hermano, quisiera darle un concepto, una definición que dio en su momento John MacArthur al predicar esta carta. Él dice, ¿qué es un apóstata? ¿Qué es la apostasía? Dice, es el hombre que ha recibido la luz, pero no la vida. La semilla, pero no el fruto. La palabra escrita, pero no la palabra viva. Se apartan de la verdad luego de recibirla de manera deliberada. Eso es un apóstata. Luz, pero no hay vida. Y sigue muerto. La semilla, reciben la palabra del Señor, pero no hay fruto real de una palabra implantada profundamente en sus corazones. Reciben la palabra escrita, pueden conocer muchísimo, incluso mejor que tú y que yo la Biblia. Sin embargo, no la palabra viva. Esa palabra que dice que convierte, transforma, redime el alma. Ellos se apartan de la verdad y de forma consciente. Y creo que anote eso, si lo puede anotar en una hoja. De forma consciente. ¿Por qué? Porque entiendo que quizás algunos van a preguntar, hermano, ¿y esta persona será que es apóstata o no lo es? O simplemente se apartó porque fue débil, no sé por qué. Es un hombre que lo hace de forma consciente. ¿Sabes por qué? Porque jamás y nunca un apóstata va a ser el amigo que nos visita a la iglesia de forma de vez en cuando, él viene, no viene. No, no, ese amigo o esa amiga, o incluso usted amigo o amiga aquí presente, no es capaz de ser un apóstata. Porque es que usted no conoce la verdad. Conoce ciertas verdades del Evangelio, pero usted no conoce la verdad. Los apóstatas son aquellos que han recibido la verdad, la palabra, pero sin embargo, a pesar de que corren, nunca recibieron de parte de Dios una transformación real. En ellos no habita el Espíritu de Dios. Aunque se sientan a la mesa y disfrutan hasta cierto punto de las bendiciones que Dios mismo coloca a la mesa de su pueblo. Quizás algo que puede hacernos entender un poco esto es la parábola del sembrador. Esta parábola no tiene como punto principal el decir qué tierra es buena, qué tierra es mala, como para que tú como evangelista sepas a dónde lanzar la palabra. No, no, eso no es el fin. El fin de esta epístola, como vimos por la gracia del Señor en el Evangelio de Marcos hace poco en un taller, es decir que cuando un hombre recibe eficazmente la palabra de Dios es porque Cristo mismo se la revela. Jesús da la parábola, pero también mismo Jesús es el que la interpreta y le hace entender a sus discípulos, mira, a sus discípulos, qué significaba. Ese es el punto, el punto más alto de la parábola, porque luego que Jesús da la parábola, ni sus discípulos habían entendido qué había dicho Jesús. Pero él le dice a sus discípulos, a ustedes se les es permitido conocer los misterios del reino. Pues sí, realmente es así. Una tierra es fructífera, otra es infructífera, pero lo que cambia eso es Cristo, es el Señor. Pero date cuenta de algo singular en la parábola. Y es que quizás el que iba sembrando, por cierto tiempo, se pudo haber alegrado de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque la planta asomaba sus hojas y parecía crecer y quizás muy pronto dar fruto. ¿Recuerda la que cayó entre piedras? Nació, o sea, nació, no. Es como que la semilla se quedó ahí y nunca hizo nada. Hubo hojitas, salió algo. Y la que cayó entre los espinos, similar, ¿no? Creció y dio indicios de vida, pero luego se acaba. ¿Pero por qué? Porque la palabra del Señor no llegó
a lo más profundo del corazón y ser del hombre, porque solamente eso Dios lo puede hacer. Cristo lo puede hacer. Entonces la semilla, la palabra es recibida, pero de manera superficial. Y por cierto tiempo, quizás usted dirá, hermano, en un año, no, a veces son 5 años, 10 años, hasta 15, 20 años, no sé, pero hay casos escandalosos en los cuales un hombre puede pasar años y años en la iglesia, ser expuesto a la predicación de la palabra, ser miembro, incluso predicar la escritura y nunca haber conocido al Señor. Pero lo peligroso de esto es que si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene Espíritu de Dios y no tiene un amor por la verdad, y si no ama la verdad, pues la va a atacar. Y es lo que dice el pasaje. Estos hombres convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios. Mira la palabra que usa, convierten, convierten. Son hombres que comienzan a experimentar con la sagrada y bendita palabra de Dios. Y el resultado de lo que hacen es algo totalmente distinto. Ya no es la verdad de Dios, aunque tengas ciertas nociones de verdad. Y yo te digo, mi hermano, verdad es verdad, la mentira es mentira. No hay una mezcla de las dos. ¿No? Cuando algo es verdad, porque la verdad es objetiva, no subjetiva. Digo objetiva porque hay una sola verdad y seguirá siendo verdad porque el Dios de verdad la define como verdad. No es como que, bueno, tú tienes una verdad, yo tengo otra, hay que ser tolerantes y cada quien con su idea de la vida, de las cosas. Hay que respetar todo eso. Eso es lo que el mundo te va a decir. Relativismo, relativismo. Y este movimiento y pensamiento es satánico, porque lleva a los hombres a seguir andando en el camino de perdición y condenación al cual Satanás no le molesta que sigan caminando, que sigan caminando. ¿Tú crees eso? Está bien, tú eres tu propio Dios. Tú lo puedes todo. Lo que tú defines como verdad, eso está bien. No te preocupes por lo demás. Estos hombres convierten. Algo hacen en la verdad que por un tiempo recibieron. Lo que hacen acá dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Sabes que en otras epístolas hay llamados claros, y quizás por tiempo no voy a llegar a ellos, pero llamados claros donde dice que la gracia y esta libertad no es para pecar. ¿Pero por qué lo dice? En el contexto lo dice, porque el problema de ese momento, a lo que Pablo estaba diciendo, es el problema del cual Judas está hablando, y es que algunos han convertido la gracia en libertinaje, o sea, han traducido la gracia de Dios para pecar de forma deliberada. Y es lo que dice, estos hombres son hombres impíos, son hombres pecadores, hombres inmorales, y el enfoque que Judas hace a cuanto de estos hombres que se han metido de forma encubierta es que su vida manifiesta la condición real de sus corazones y su estado ante Dios. En otras cartas donde se mencionan a los falsos, a la apostasía, se hace un enfoque quizás más dirigido a la doctrina, a lo que enseña. Pero Judas hace un enfoque más, digamos, dedicado a la forma en cómo viven estos hombres. Y más adelante Judas usa referencias bíblicas y referencias incluso apócrifas, ¿para qué? Para explicar y señalar la forma en cómo estos hombres viven y operan dentro del pueblo de Dios. Pero mi hermano, date cuenta que esta palabra convertir en libertad en la gracia de Dios, más allá hay un principio bastante importante. Y es que todo cambio, toda transformación que se le aplique o se le busque hacer a esta palabra, a esta verdad infalible, a esta escritura inspirada por Dios, por muy
pequeño que parezca ese cambio, eso ya deja de ser verdad. No hay un margen, un espacio donde usted dice, bueno, si no te gusta esto, lo puedes cambiar. Yo lo respeto. No, no. Verdad será verdad si tiene todo lo que Dios dice que es verdad. Si le quitas algo, ese pequeño, no, pero es que esto no me parece. Es que, oye, es siglo XXI, hay que ser moderno, hay que reformar ciertas cosas, cambiar cosas, ¿no? Es que cuando esas palabras fueron dadas para una iglesia tan antigua, cuidado con eso, porque eso es lo que dicen los apóstatas acerca de la fe. Ya no es suficiente, es que ya los jóvenes hoy día piensan distinto. No es que nuestra cultura, nuestra forma de ser ha cambiado mucho. ¿Y qué comienzan a hacer? Convierten, convierten la verdad de Dios en libertinaje. Le dicen a los hombres, pero mira, ahí tienes campo a de sobra, es que Cristo te ama y Dios es tu amigo y tú haces lo que quieras porque el Señor siempre te va a cuidar, te va a guardar, tú eres su hijo, tú eres su amada, tú eres su príncipe, su princesa. No, si tú predicas ese mensaje, tú eres un apóstata. Y lo dice el Escritor, no lo digo yo, eres un apóstata, es un enemigo de la cruz, uno que está convirtiendo la verdad de Dios en mentira. Pero ojo, la verdad sigue siendo verdad y ella sigue existiendo. Y por eso es que Judas le dice a tus hermanos, deben defenderla, deben pelear por ella. Estos hombres son hombres que niegan a Dios, al único soberano. Mira lo que Judas dice, son hombres que no tienen temor, no temen a Dios. Y más adelante, algo que describe a estos hombres exactamente eso, no tienen temor de Dios, de lo divino. Hablan de cosas que no conocen. Dice este pasaje, esta carta, como también lo dice segunda de Pedro. Hablan de cosas que no conocen. Pero también, ¿qué hacen? Niegan, atacan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes entender ahora por qué es tan importante pelear y defender la verdad, mi hermano y amigo? Y tú dirás, hermano, ¿y yo cómo defiendo esta verdad? ¿Yo cómo peleo por esta verdad? Pero bueno, hermano, te puedo decir que un comienzo importante para defender esta verdad, para pelear por esta verdad, es que tú la conozcas muy bien. A veces pensamos que, bueno, vengo a la iglesia el domingo, el hermano predica y ya es suficiente. Me escucho un devocional ahí en YouTube, escucho un audio en WhatsApp de un hombre haciendo un devocional y ya, está listo, ¿no? Ya cumplí, yo creo que ya recibí la palabra de Dios. No, mi hermano. El mensaje que se da un día domingo acá, al momento de predicar y enseñar la escritura, no es que te sientas satisfecho ahora en la semana porque ya viniste a la iglesia, oraste, alabaste al Señor. No, como alguien decía, este es el domingo de la semana. Se te está dotando, se te está dando herramientas para que tú durante la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, tú puedas hacer la labor de Dios y puedas cumplir con el llamado de Dios. El llamado de Dios en este momento para ti y para mí, si eres iglesia, es pelea por la verdad, defiende la verdad. Hermano, debes conocer la verdad, preocúpate por estudiar tu Biblia. Preocúpate por conocer aún lo que tú crees que conoces. Lo digo por experiencia, decimos, no, yo sé quién es Cristo, yo sé qué es el Evangelio. Hermano, estudie y se da cuenta que usted dice, wow, Señor, esto es el Evangelio. Esta es mi salvación. Hermano, cuando tú estudias la Escritura y la ames y la busques y la estudies y valores tu Biblia, valores lo que predican en la iglesia, buscando instruirte en el pueblo de Dios y también instruirte en tu casa, pues te están capacitando para hacerlo.
No solamente tu alma será edificada y será más como Cristo, sino también estarás cumpliendo con este llamado a defenderla. Porque parte del cumplimiento a este mandato de defender la verdad es conocerla. Porque si no conoces la verdad, ¿cómo la vas a defender? ¿Cómo vas a distinguir? Vas a hacer una observación minuciosa de decir, no, no, ya va, esto acá se apartó. Oye, mi hermano, estamos mucho en el Señor, pero por la palabra, por lo que el Señor revela, eso no está bien. Hermano, arrepiéntete. Has ofendido al Señor. Pero si tú no conoces la verdad, si no estás en la capacidad de poder tener un conocimiento necesario, vasto, entonces tú vas a ser como los crédulos. Todo lo creen. Incluso todo lo que su pastor dice en el púlpito, no lo cuestionan a luz de la palabra. No digo que tú vas a estar ahora como que, ¿será que este hermano estudió bien la escritura en su casa? ¿Será que está diciendo la verdad o no? No digo, es que no lo cuestiones bajo el perfil o la luz de tus gustos. Ah, no, es que este hermano habla muy suavecito, no sé, o es que grita demasiado. No hablo de ese tipo de cuestionamiento, hablo de cuestionar la verdad que se enseña a la luz de la propia verdad de la escritura. Eso es muy sano, hermano. Solamente así podemos cumplir con este llamado de defender, contender por la verdad. Y es importante, mi hermano, que reconozcas, que entiendas que la guerra se está librando aquí, en esta iglesia. Lo compartía a una hermana, le decía, hermana, un tema difícil, hasta triste, pero tenemos que observar la realidad objetiva, no subjetiva, es objetiva, porque Dios lo está diciendo. Lo que Dios dice es que hay personas encubiertas dentro de la iglesia. Y lo que yo puedo entender con esto, mi hermano, es que explícitamente Dios está diciendo que en toda iglesia hay quienes que profesan la fe cristiana, no son realmente cristianos, no son hijos de Dios. Toda iglesia sufre y vive de una u otra manera la apostasía. Por esa razón, recuerdo una instrucción que se nos daba y decía, prediquen y luego apliquen a creyentes y a no creyentes. Y alguien preguntaba, hermano, pero si predico este sermón a puros miembros de iglesia, creo que no debería predicar a no creyentes. Y mira la respuesta de este hermano, él decía, no, hermano, necesitas también hacer predicaciones para no creyentes. Y decía, pero ¿por qué, hermano? Porque la realidad es que incluso entre los miembros de iglesia hay quienes no son realmente miembros del cuerpo de Cristo. Y ellos necesitan también escuchar el Evangelio. También debes predicarles a ellos también. ¿Te das cuenta, mi hermano? Realmente es así. Y por eso incluso la membresía necesita escuchar un mensaje de arrepentimiento y confesión de pecados. No solamente para santificarse, sino incluso para salvación. Es triste, ¿verdad que sí? Pero es la realidad que estamos viviendo. Si la observas y meditas en esta realidad, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a dar cuenta entonces que estamos en una guerra. Vas a tomar tu armamento y vas a comenzar a pelear por la verdad. Pero si tú dices, no, no, pero es que es mi hermanito y que lo quiero mucho, ¿cómo que esa falta del evangelio? ¿Cómo va a hacer eso? Comienzas a hacerte partícipe de su pecado, en vez de decirle que está en el error y que debe pedir perdón al Señor, que debe arrepentirse. Si te unes con tu hermano en ese apartar de la palabra, en vez de decirle, hermano, arrepiéntete. Si haces eso, si no haces eso, entonces no estás peleando por la verdad. Y eso es lo que vamos a hacer. Si consideramos que no hay una guerra, de que todo está bien, que todo está de maravilla, no vas a orar en tu casa fervientemente al Señor por la iglesia, por tus hermanos. No vas a orar porque la palabra sea predicada, se siga predicando fielmente y que Dios santifique este púlpito
y el púlpito de cada iglesia para que realmente se levanten hombres temerosos de Dios. No vas a hacer nada de eso, no vas a estudiar tu Biblia para seguir capacitándote para defender y presentar justa y correcta defensa de la fe a donde vayas. No vas a hacer nada de eso, simplemente te vas a echar a dormir, a pesar de que estás durmiendo en pleno enfrentamiento. Pero cuando vemos esto, vemos esta realidad, que quizás podemos decir, wow, no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero sin embargo, mi hermano, recuerda la esperanza y el poder que tenemos en Cristo Jesús. No estamos solos. ¿Sabes por qué no estamos solos en esta guerra, esta batalla? Porque esa fe, esa verdad la cual le dice Judas a los hermanos, deben pelear por ella. Dice el Evangelio de Juan, y esa palabra, ese verbo, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Hermano, hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque ese Jesús dijo, mírenme, mírenme, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hermano, pelea, pelea, pero con la certeza y la confianza de que esa guerra y esa pelea terminará en victoria. Porque no estamos solos. Pues la realidad es que cuando estamos defendiendo la verdad y no tememos al hombre, no tememos lo que diga el hombre, no tememos a que quizás nos censuren y nos digan, no, es que este es un evangélico fanático. Él está desactualizado, no tiene señal. La aplicación está descontinuada. No te importa si el hombre te dice eso. Incluso si algunos que puedes considerar tus hermanos de otras iglesias te pueden catalogar de esa manera, como fariseo, como fanático, el loco. No te va a importar nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque vas a decir como Pablo dice, yo estoy viviendo y sirvo para Cristo, para el Señor. Y esa verdad que estás defendiendo, que por la cual estás peleando, mi hermano, es Cristo, es el Señor. Y por eso es que es tan importante esta guerra. Porque si la palabra no es defendida por aquella que es columna y baluarte de esa verdad, entonces, mis hermanos, ¿cómo se van a añadir aún más de estos hombres y mujeres que Judas llama llamados, guardados, santificados en Cristo? La verdad es que solamente el Evangelio y la verdad del Evangelio puede traer a hombres de las tinieblas a la luz admirable. Y este mismo Señor y Cristo que te manda hoy día a pelear por Él, es el que dice, en el mundo tendréis muchas aflicciones. Y yo diría, o agregaría para ser más específico, en la iglesia tendrás muchas aflicciones. Vas a librar muchas guerras. Vas a ver hombres caídos, hombres que van a desertar de esta batalla. Pero el Señor te dice y me dice a mí, no temas, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué palabras más quieres para ser consolado y animado para pelear, mi hermano? No hace falta más. Su palabra es suficiente. Y por esa razón, mis hermanos, quisiera terminar con aplicaciones. La primera aplicación es para la iglesia, la verdadera iglesia, aquella que Dios, solamente Dios conoce. Tú, mi hermano y hermana, llamado, santificado y guardado por Cristo, debes pelear
Debes pelear por la verdad. Pero en esta pelea deja tu vida si es necesario. Entrégate a ella con la confianza y la certeza de que aunque estás en una guerra, tu alma es guardada por Cristo. Si crees en Cristo y eres enviado realmente por Cristo, van a lanzar cohetes, van a lanzar artillería pesada, van a lanzar drones, tanques blindados, pero no vas a caer, porque Cristo te está guardando, mi hermano. Y tú, mi amigo, y en este caso, mire cómo hace la aplicación, va a ser un poco más extensa a los no creyentes. Porque a la luz del pasaje, no solamente tengo que hablar a no creyentes que no tienen a venir mucho a la iglesia, que vienen de vez en cuando, que nos visitan a veces no, que conocen muy poco del Evangelio. También tengo que hablar a aquellos que no son creyentes, aunque nosotros creemos que lo son. A ti, hombre y mujer, que no tienes un amor por la verdad, que por mucho tiempo has fingido de forma hipócrita y falsa decir que eres hijo de Dios y ser creyente. Que quizás has engañado a tus hermanos, a lo que podrías considerar a veces como tus hermanos. Tú, hombre, mujer, arrepiéntete. Porque como Pedro le dijo a Simón, clama al Señor, a ver si el Señor tiene misericordia de ti y perdona tu pecado. Ese Simón, ¿sabes qué es Simón? Simón el mago. Y no he tiempo para desglosar esa pequeña historia, pero arroja mucha luz a lo que realmente estamos diciendo en esta mañana. Dice Simón que Simón el mago era un hombre que escuchó el Evangelio, fue bautizado, era parte de la iglesia, andaba con los apóstoles, veía milagros, sanidad y de repente dice, quiero comprar eso. ¿Qué pasó luego? Pero lo reprende y su verdadera identidad queda revelada a todos. Porque la realidad, mi hermano, es que el apóstata se aparta de la verdad, pero no se aparta de la iglesia. O no al menos hasta que la misma iglesia, debido a que defiende la verdad, revela su pecado y iniquidad. Y tú, mi amigo, quizás puedes decir, wow, ¿en qué me estoy metiendo? No, yo quiero ser cristiano, quiero seguir a Cristo, pero aquí hay una guerra, aquí hay un combate que puede pasar acá. Hermano, tienes que decirle a un amigo como ese, tu amigo, amiga que me escuchas, mira lo que dice el versículo 4. Estos hombres han sido destinados para esta condenación. Y otro pasaje dice, mejor le hubiese sido para ellos, ha sido mucho mejor que nunca hubiesen conocido la verdad, que habiéndola conocido, apartarse de ella. Y tú dirás, no, pero por eso mismo, para eso sigo esperando que el Señor haga algo en mi vida. Pero el problema acá, mi hermano y amigo, es que no estuvo involucrado realmente Cristo, el Espíritu Santo. Así que tú, mi amigo, clama al Señor y pídele que muestre misericordia para contigo. Porque si el apóstata, aquel que finge ser cristiano y realmente no lo es, y ataca la verdad, va a ser condenado, pero tú también vas a ser condenado. ¿Te das cuenta? El apóstata va al infierno, pero también los pecadores que no han confesado a Cristo también van al mismo lugar. Solamente Cristo, el Señor, puede guardar el alma del hombre. Y no solamente los ataques del enemigo, de los enemigos de la cruz, sino incluso de la propia ira de Dios. Y lo que el Señor dice en la cruz, consumado es. Ya todo está hecho. Si realmente tú crees en Cristo y entregas tu vida al Señor, Él se encargará de guardarte y de protegerte de la ira de Dios
y aún incluso de los ataques y dardos de mentira del enemigo.